¿Cómo estáis, gente? Hoy os voy a presentar un 350Z y unos cuantos coches más. Para eso tenemos aquí a Fernando, que es su propietario. Hola. Él nos va a decir todo lo que lleva, y tenemos también aquí a las otras personas restantes que son miembros de un club de Orense de aquí, que vamos a ir mencionando en el canal. Bueno, pues aquí le pusimos un lip de Grams Stilling, le pusimos unos canards, las llantas son unas 59 North, 9,5 pulgadas adelante y 11 atrás, y bueno, tuvimos que aumentar los neumáticos a 2,45 y 2,75. Después llevamos una suspensión Tein con sistema de FC. Entre mi padre y yo le acoplamos el alerón Rocket Bunny con masilla, fibra, para que no se vean tornillos ni remaches. Hay muy pocos así que se ven así. Está pintado, ¿no? En Sí, forma de coche, sí. sí. Y le pusimos un escape de línea directa junto con su difusor. Bueno, pues en el interior le pusimos unos buckets Sparco Ref con sus arneses también de Sparco. Llevamos un pomo de fibra de carbono. Ahí podemos ver también encima el sistema de suspensión Tein, que regula la dureza. Después le pusimos un volante desplazado Nardi con su sistema de extracción. Y también le pusimos un sistema de neones para hacer un poco el gamberro por la noche. ¿Y ahora en cuanto a motor? Y en cuanto a motor, es un coche que, el motor es muy bueno de serie y solo le pusimos admisión y mejoramos un poco el tema de refrigeración y así, poquito más. Bueno, gente, ahora vamos a escuchar qué tal suena el 350Z, pero antes, igual que os hablé al principio, os voy a presentar los otros 4 coches restantes que quedan. El primero a presentar va a ser un Civic del 95 y vamos a ver qué cosas lleva. Muy buenas, chicos, pues lo que comentamos es un EK, un Civic de sexta generación, que lleva el lip del VTI, opcional en su día para el modelo EK4 en Japón, los antinieblas americanos, que son cuadrados, y las ópticas con interior en negro. Luego, de llantas, una rota Slipstream en 16x8 ET20, por eso sobresalen tanto. Y bueno, luego así el alerón que está levantado, los faros de atrás en restyling y el lip tipo EK4, y todo en un color original de Honda, que es el Thunder Grey. Pues este es mi Toyota MR2 Spider, es un coche de motor central, tracción trasera, tiene hecho un escape a medida y cuenta con un alerón. Bueno, este es mi Toyota RAV4. La verdad es que no tenía pensado comprar un todoterreno, pero apareció esta oportunidad y la verdad es que se ve muy bonito. Primera generación, 190.000 kilómetros, tiene factura original de compra, llantas en opción eran, doble techo solar, que se coloca muy bien aquí en el maletero. La verdad es que es un coche simpático, mucha modularidad, puedes plegar los asientos súper sencillo, y nada, un daily perfecto. Lleva un motor 2000 de gasolina, es un 3S FE o algo así, y nada, un buen cochecito. Muy buenas, soy Juanma, un compañero más del club, y quería presentaros un poco también uno de mis coches. A mí soy un apasionado del motor, tengo varios coches así distintos, y la idea inicial de este era un poco hacer un coche low cost, o sea, partiendo de una base de un Micra, que además es muy buena base porque es el 1.3 de 75 caballos, que es precisamente es un Super S, es uno de los más interesantes. Y la idea inicial es esa, low cost, coche de ciudad. Entonces, tenemos un coche pequeño, bajo consumo, muy resultón, tiene aire acondicionado y se hicieron bastantes modificaciones. Se ve perfectamente que tiene unos ensanchados en las aletas, que hizo además el padre de un compañero del club. La idea de hacer esas aletas así era un poco para meter una llanta en 15 pulgadas. Le metimos también suspensión
muelles, amortiguadores, todo lo que es las piezas, tanto el alerón incluso, es hecho a medida para este coche en fibra. Se metió una línea de escape también de adelante a atrás, todo homologada además. Y nada, un poco es un coche para el uso diario, para disfrute, y además confieso que lo metí una vez en circuito, solo una vez, pero lo puedo decir sin ningún miedo, y resulta súper agradable, súper divertido ir con él como si fuera pues un kart, realmente. Sí. Y es una maravilla. Yo sinceramente junto con el Civic quizás uno de los coches más resultones para el día a día. Bueno, primero de todo, muchas gracias por estar hoy aquí, tanto tú como tus compañeros del club. Nada, gracias a ti, que siempre es importante visualizar coches y ver contenido. Muchísimas gracias. Nada, algo que te quiero preguntar, primero de todo, habla un poco de este Z, ¿no? Hemos visto lo que llevas un poco, todo lo que llevas modificado, pero algo de interés, por lo menos para mí, ¿cuánto tiempo llevas con él? Pues mira, con este Z llevo 4 años, lo compré en plena pandemia y bueno, tuve la oportunidad de que me salió bastante barato, lo compré por 16.000 euros, tiene ahora mismo 82.000 kilómetros y lo compré con 71. Entonces fue una muy buena unidad, venía totalmente de serie y poco a poco lo fuimos preparando entre mi padre y yo, y aquí así está ahora mismo. Tengo pensado alguna que otra modificación, pero bueno, poco a poco. Para futuro, ¿qué crees que le puedes hacer ahí? ¿Qué es lo que crees que...? Tengo pensado ponerle barras, unas taloneras, pero poquito más. Vale, vale. Y algo que acabas de mencionar ahora mismo, todo esto lo hiciste entre tu padre y tú, ¿no? Sí, mi padre, bueno, desde muy pequeñito él fue mecánico, es venezolano, corrió en carreras de drag allí en Venezuela. Bueno, tuvo muchos coches, tuvo un Camaro Z28, bastante preparado, tenía 660 caballos de aquellas, y bueno, fue el que me inculcó todo esto y el que me está ayudando a hacer todo. De hecho, también algo que vimos en el vídeo es que también tu padre fue el que ayudó a tu compañero del Micra, ¿no? Sí, el Nissan Micra, que es uno de los miembros del club, lo preparó mi padre, le puso aletas, lo ensanchó y lo pintó desde cero. Le hizo el alerón trasero en fibra, estaba todo hecho por él. Algo que también he visto es que te molan los tatus, ¿no? Porque llevas aquí como Fast and Furious, ¿no? Tatuado en el brazo. Llevo la película desde muy pequeñito, me encantó, es mi película favorita, mi saga favorita. Llevo tatuado pues 2 escenas. La primera es el 50 kilómetros del Mitsubishi Eclipse, de la primera película, y también la última escena del Supra y el Charger en la última escena de la película. Y después en medio metí mi Z con el logo del Club Nippon, porque bueno, me uní a ellos hace 4 años cuando compré el coche, pero no son como un club cualquiera, son como amigos. Exacto. Puedo decir que muchos son muy importantes para mí últimamente, y bueno, asistieron a mi boda, próximamente asistirán al bautizo de mi hijo o de mi hija, y bueno, somos amigos todos. Es como una familia, ¿no? Sí, es como por decirlo así como en la película, sí, somos una familia. Nos hablamos los viernes, los sábados, cuando sea, quedamos para tomar algo, cualquier cosa que necesite un compañero, pues nos ayudamos entre nosotros. La verdad es que fue un placer entrar en este club, y porque somos todos, es una gran familia. Bueno, como ya le comenté a Fernando, muchísimas gracias por estar hoy aquí y mostrar vuestros coches que tenéis en el club. Ella me comentó, ¿no?, que tú eres como el administrador de, digamos, el Club Nippon de Ourense, ¿no? Sí, somos varios los que llevamos el tema, los que administramos, y bueno, gracias a la ayuda de todos los compañeros se puede llevar adelante. Este club, ¿hace cuánto más o menos empezó aquí en Ourense? Nos formamos oficialmente en el 2015. Celebramos este año, en febrero, el 9º aniversario. Empezamos como un grupo de amigos que nos gustaban los coches japoneses, y bueno, fuimos empezando a hacer piña, a juntarnos para poder entendernos entre nosotros, las cosillas que nos gustaban, ¿no? Porque pues de aquellas no
no estaba tan común. tan a día de hoy, Sí. que controla muchísima gente, entonces entre nosotros nos entendíamos y de ahí empezamos a crecer, hasta que se decidió formar lo que hoy se conoce como el Club Nippon. Vale, algo también importante, interesante, es que de vez en cuando, ¿no? A ver, obviamente hacéis quedadas y tal, pero algunas de ellas, digamos que son las más gordas, ¿no? Donde Sí. traéis a gente de Portugal, Barcelona, alguna gente con RX7 bastante tochos, ¿no? Sí, sí, el RX7S que me nombra, bueno, tienen venido infinidad de coches y gente, sobre todo es que la gente es increíble, ¿no? El buen rollo, es increíble. El RX7S del que te hablaron es el de Grupo GS 2005, que es un grupo de automoción de aquí de Galicia, que bueno, entre su catálogo de vehículos tiene un RX7 de los más potentes que hay a nivel nacional y lo trajo a la concentración grande que hicimos en el centro comercial con la celebración del estreno de la película de A Todo Gas. Sí, es bastante fuerte. Sí. También tenéis traído GTR, ¿no? GTR, sí. pero es que el nivel automovilístico que estamos consiguiendo en España es increíble, es una pasada. Y los GTRs que tienen venido tanto 33, 34, 35, incluso Óscar Moruno vino desde Sevilla con su R34, una pasada, un coche increíble también. Se agradece muchísimo que esa gente comparta los coches con todos nosotros, ¿no? Porque son gente que es una más, no es... Hay coches que a veces se tienen, pues eso, los tienen coleccionistas y no los comparten, y afortunadamente contar con gente que tiene coches tan especiales y lo comparte con todos los aficionados es de agradecer. Coches así como los amigos de Madrid, de JDM Brothers, que vienen desde Madrid para estar con nosotros, Diego Tomé, que viene desde Burgos, gente es que es alucinante, de Barcelona, País Vasco. Es alucinante, Asturias, es increíble la gente que se mueve por el mundillo este de los coches, es una pasada todo lo que mueve y se agradece, la verdad que se agradece un montón. Podría decir infinidad de coches y de compañeros que estaría aquí esta mañana dando las gracias a todos ellos. Sí. Bueno gente, eso ha sido todo en este vídeo, pero antes de acabar os quiero dejar unas pequeñitas imágenes para que veáis un poquito el cambio que ha sufrido el 350Z de Fernando desde que lo pilló en Barcelona hasta hoy en día.